Em, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mauro Mendizábal. Voy a presentar el trabajo que se titula Geometrical Approach for Quantum Control de Qubit Case. Este trabajo fue supervisado por el profesor Enitis de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile y el profesor Sfener de la Universidad de Concepción. Bueno, primeramente, lo que voy a presentar es voy a dar una motivación y nuestro objetivo. Vamos a ver lo que son los estados cuánticos mediante el gato de Schrödinger, un experimento mental. Vamos a controlar qubits, es decir, vamos a ver cómo se controlan gatos cuánticos. Después vamos a ver lo que son los algoritmos de control cuántico. Vamos después a ver nuestra metodología. Y para nuestra metodología lo que vamos es introducir conceptos de geometría del espacio de las matrices de densidad. Después vamos a ver resultados y al final las conclusiones. Bueno, primeramente, como motivación ya, ¿qué es el control cuántico? Si queremos hacer una analogía como clásica, la idea es balancear una pelota en una silla de montar. Como podemos ver en el video, no es fácil de hacerlo, pero si la silla de montar está girando con cierta frecuencia, resulta que sí podemos balancear la pelota. En nuestro caso, la pelota va a ser un qubit, es decir, un sistema cuántico de dos niveles, y la silla de montar girando va a ser campos electromagnéticos que están interactuando con el qubit. En sí, el control cuántico es buscar hamiltonianos que lleven un estado inicial fijo a un estado cuántico final, también conocido. Bueno, como el objetivo de este trabajo es encontrar un hamiltoniano, un conjunto de hamiltonianos que cumplan dos condiciones. Primeramente, que lleven el estado inicial a un estado final, dados, y que aproximen de mejor manera la geodésica entre estos dos estados. Esta última parte es nuestro trabajo, es lo que nosotros queremos dar, no es algo nuevo. Bueno, vamos a ver qué son los estados cuánticos. En 1935, Erwin Schrödinger propuso un experimento mental en donde se tiene un gato, bueno, en donde se tiene una caja que no tenemos acceso. Dentro de esta caja está un gato y un elemento radiactivo, ¿ya? Que al cabo de una hora eh, tiene 50% de probabilidad de caer, ¿ya? Si el elemento radiactivo decae, activa un mecanismo que rompe una botella con veneno y mata al gato, pero tiene también tiene otro porcentaje, es el 50% de no decaer. Entonces, si nosotros estamos afuera y no tenemos acceso a esta caja, ¿cuál es el estado del gato? Bueno, desde el punto de vista de mecánica cuántica, el gato está en una superposición entre la vida y la muerte, ¿ya? Bueno, con eso en mente, desde los postulados de la mecánica cuántica, el primer postulado nos dice que el estado de una partícula está dado por un vector, un ket, del espacio de Hilbert, y este representa la probabilidad de transición de una posible medición. Sin embargo, si a este ket le multiplicamos por una constante compleja y volvemos a hacer una medición, nosotros no tenemos acceso a esta constante. Por ende, nosotros decimos que el ket es un rayo, es decir, el estado cuántico es un rayo. ¿Qué es un rayo? Bueno, un rayo es un subespacio del espacio de Hilbert, el cual es una clase de equivalencia de vectores que se diferencian por la multiplicación de una constante compleja. Bueno, los postulados de mecánica cuántica tienen que ver para sistemas cerrados. Si queremos estudiar sistemas abiertos, tenemos que introducir lo que es la matriz densidad. La matriz densidad ayuda a generalizar conceptos, ensambles clásicos, como son el microcanónico, el gran canónico, y también ensambles que dependen del tiempo. Lo importante de esta matriz densidad es que engloba toda la información de nuestro sistema. Ahora, ¿cómo la formamos? Eh, bueno, eh, resulta que perdón. Bueno, resulta que una matriz densidad se forma, ya, en este caso tenemos un estado de un sistema compuesto, es decir, tenemos un producto tensorial de un ket de un sistema A y un ket de un producto tensorial de un ket B. La matriz densidad se forma con el ket y el bra, ¿ya? Ahora, si uno no tiene acceso a uno de los dos sistemas, es conveniente obtener la traza del sistema que no se tiene acceso y obtenemos una matriz densidad. Esa matriz densidad se llama la matriz densidad reducida. ¿Cuáles son las propiedades de las matrices densidad? La primera es que son autoadjuntas, ya son positivos, ya están normalizados. La normalización está dada por la traza, es decir, la traza de ρ es igual a 1.
forman un conjunto convexo. Es decir, si tenemos una constante que está entre 0 y 1, podemos formar una tercera matriz densidad a partir de 2. Es decir, multiplico la constante por ρ1 más 1 menos la constante por ρ2. Para estados puros, resulta que los estados se forman, bueno, como habíamos visto, el ket y el bra, pero estos son proyectores, es decir, que cuando uno eleva al cuadrado esta matriz de densidad es igual a ρ, es igual a sí misma. Si tenemos un conjunto de un ensamble de estados puros, uno puede formar una matriz de densidad haciendo la suma convexa, ¿ya? Es decir, cada ensamble, o sea, cada estado está asociado a cierta probabilidad. Cuando uno asocia, uno suma, hace el producto de la probabilidad asociada con cada matriz de densidad, uno obtiene una tercera matriz de densidad. Una ecuación importante es la evolución de estas matrices de densidad, que es la ecuación de Foy-Neumann-Liouville, dado por esta ecuación, que es la derivada de ρ, que es igual a menos IH barra, con el corchete del hamiltoniano del ρ, ¿ya? Del estado de la matriz de densidad. Bueno, el estado cuántico que nos interesa, que vamos a utilizar, es el qubit. El qubit es un sistema cuántico de dos niveles. Si hacemos referencia, puede ser el nivel base y el nivel excitado, vivo o muerto. Y bueno, lo importante de este sistema cuántico es que es la unidad básica de la información cuántica. Bueno, un qubit en general, o sea, un estado del qubit puede ser representado, como vemos aquí en esta ecuación, con un seno y un seno de teta sobre 2 y la combinación lineal de estados 0 y 1, ¿ya? Y un seno y un coseno. Seno de teta o seno de teta sobre 2, coseno de teta 2 y esta fase local que está aquí, este phi es una fase local, resulta que a este estado lo podemos representar geométricamente en una esfera, es decir, esta es la esfera de Bloch, donde el teta y el phi nos identifican a un estado, en este caso está en la superficie, pero podemos igual tener estados dentro de la esfera de Bloch. ¿Cómo controlamos un qubit? Bueno, como vemos en este artículo, no somos los únicos que estamos controlando gatos cuánticos, pero nuestra historia es un poco distinta. Nosotros partimos de estudios de Wag y su grupo, donde estas personas estaban estudiando núcleos, neutrones, mediante resonancia magnética nuclear, y estaban tratando, bueno, estudiaban la manera de separar la fase geométrica de la fase dinámica. Luego de varios artículos, en el 2001 ellos proponen que cualquier evolución de un sistema cuántico de dos niveles está dado por matrices de Pauli, puede ser implementado con matrices de Pauli dado por este Hamiltoniano, en donde, bueno, h barra sobre 2 es una constante, sigma vector son las matrices de Pauli, y tenemos dos términos aquí. El primer término, bueno, en sí el gamma vector es la dirección del campo magnético, ¿ya? Y bueno, el primer término nos genera fases geométricas. El segundo término es el W gamma. W es una función real arbitraria que depende del tiempo. Y, y bueno, este segundo término genera las fases dinámicas. En nuestro caso, como estamos trabajando con geodésicas, podemos eliminar eh, las fases geométricas, puesto que para que las fases geométricas existan, este parámetro, ya, la dirección del campo magnético tiene que hacer curvas cerradas. Y al momento que hace curvas cerradas, el estado final es igual al estado inicial. En este caso no tenemos eso. Entonces, podemos nosotros eliminar el primer término y quedarnos con este hamiltoniano, que es lo que sabemos, es una interacción entre un spin y un campo magnético. Después nos fuimos al libro de Kong del año 2014, en donde ella controla un qubit, tiene un H sub 0, que es el qubit en sí, y ocupa unos campos control ubicados en el eje X y en el eje Y. Estos campos control tienen amplitudes que dependen del tiempo sinusoidales, ¿ya? Y bueno, si colocamos esos, o sea, el hamiltoniano, o sea, es todo en un hamiltoniano, y nos ubicamos en la frecuencia natural del sistema, en sí tenemos este hamiltoniano, ¿ya? Entonces, este hamiltoniano, lo que no conocemos de este hamiltoniano es el omega grande, es el omega mayúscula, que es la frecuencia de Rabi, el W sub 0, que es la frecuencia natural, y el phi, que es el desfase del campo control entrante, el tiempo también no conocemos.
Si utilizamos este hamiltoniano, podemos obtener una matriz de un operador de evolución. Factorando ese operador de evolución, resulta que tenemos tres matrices. La primera matriz nos da una rotación en el eje Z. En nuestra esfera de Bloch nos da una rotación en el eje Z, dado por un ángulo de WT más phi. La segunda matriz nos da una rotación en el eje X, que gira un ángulo omega mayúscula t, y la última es una matriz que rota en el eje z mediante un ángulo phi. Bueno, entonces nosotros podemos mover puntos o estados de la esfera de Bloch y cambiando el omega mayúscula, el t y el phi, pero todavía no tenemos como un algoritmo o como algo a decir, yo parto de este estado y quiero llegar a este estado fijo y aplico cierto algoritmo para llegar desde el estado inicial al estado final. Bueno, esto hacen los algoritmos de control cuántico. Eh, la teoría, bueno, en sí, la idea básica del control cuántico es partir de un hamiltoniano, como vemos aquí, donde se forma de dos partes. El H sub 0, uy, perdón, eh, el H sub 0, que es el qubit en sí, es decir, el chip, el sistema cuántico de dos niveles, y luego se suma una serie de términos que tienen que ver con los campos control, ¿ya? Donde los H sub i, bueno, serían los campos en los diferentes ejes, ¿ya? Pero lo importante aquí es este U sub i t, que estos U sub i, lo que necesitamos es de encontrar estos U sub i tales que maximicen una función objetivo, que puede ser la fidelidad, la energía del sistema, el entrelazamiento cuántico, ¿ya? Bueno, el primer modelo que les voy a presentar de control cuántico es el GRAPE, dado que es el Graden hacen, bueno, es el GRAPE, ¿ya? La idea de este algoritmo, bueno, primeramente este fue el algoritmo como que dio una luz a nuestro algoritmo, ¿ya? De hecho, muchos algoritmos se basan en este, ¿ya? Vamos viendo de qué se trata. Primeramente parten de la ecuación de Foy-Neumann-Liouville utilizando el hamiltoniano del control cuántico, y en sí lo que queremos es encontrar los mu sub k, tales que inicialmente yo parto en un estado inicial fijo, luego al tiempo t yo hago evolucionar ese estado, me da un rho t y maximice una función. Esta función objetivo está dado por la traza del operador de la matriz densidad final y con nuestro matriz densidad evolucionada en el tiempo, dado por la evolución hamiltoniana. Bueno, como tenemos que maximizar esta función, uno puede utilizar o sea, muchos algoritmos de maximización. En este caso, el GRAPE utiliza el gradiente de esta función. Entonces, la idea en sí es, inicialmente uno da, para este algoritmo, uno da unos U sub k dados, o sea, son fijos inicialmente, y mediante el gradiente uno modifica o actualiza estos mu sub k de tal manera de optimizar la función objetivo. En este caso, el gradiente, como vemos aquí, el gradiente de esta función objetivo sobre los mu sub k, o sea, sí, el gradiente de esta función objetivo sobre los mu sub k, es una función conocida, entonces por ende es fácil calcularlo. Bueno, aquí lo que quiero que se den cuenta es que estamos partiendo de un estado. Este es un estado en el meridiano del Polo Norte y un punto en el Ecuador, ¿ya? Este es un estado cuántico. Queremos llegar hasta el Y más. Como vemos, esta es la trayectoria en la esfera de Bloch, ¿ya? Que hace este algoritmo. Bueno, tenemos otros modelos que son el CRAB y el CROTOP. En sí, estos minimizan la infidelidad, ¿ya? Que es uno menos la fidelidad. Pero bueno, ya les voy a contar un poquito de eso. Pero lo que quiero que se queden aquí, que se den cuenta es sobre las curvas que están haciendo, ¿ya? Ven, nuestra propuesta. Bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos ahora, ya? Inicialmente nosotros tenemos que optimizar una función objetivo. Esta función objetivo está dado por un ángulo. Este ángulo, bueno, primeramente vamos a partir, en este ejemplo pictórico, vamos a partir del polo norte, es decir, el ket cero, y vamos a llegar al estado al y más, ¿ya? Un punto en el Ecuador. La línea verde es la línea de la geodésica entre estos dos estados. Lo que nosotros vamos a necesitar aquí es un ángulo. Vamos a necesitar el ángulo que forma la derivada de la geodésica con el estado evolucionado. Vamos a minimizar este ángulo, es decir, cada instante yo voy a minimizar el ángulo, es decir, yo minimizando el ángulo, voy a encontrar a dónde se ubica el estado final. Es decir,
Lo que primeramente vamos a trabajar con el hamiltoniano y el operador de evolución dado por Kong. Esa fue como la primera, como los primeros resultados que obtuvimos mediante este hamiltoniano y este operador de evolución. Y vamos a maximizar el coseno de alfa, es decir, el ángulo que forman la derivada em, de la geodésica con la ecuación de evolución, dado por la ecuación de Foy-Norman-Liouville. Uno optimiza este coseno de alfa y uno encuentra en el hamiltoniano que les presenté, uno no sabe el beta y el omega. El t va a estar dado fijo, el t es fijo dado por los algoritmos que vimos anteriormente, o sea, basado en los algoritmos que les presenté anteriormente. Pero en sí, cuando uno optimiza este ángulo, uno encuentra el beta y el omega. Entonces, si estamos partiendo, por ejemplo, en un punto en el rho sub i menos 1, optimizando el coseno de alfa, uno encuentra el beta y el omega mayúscula de tal manera de decir a dónde se encuentra el estado final. El estado final. Entonces, la idea es que encuentra este beta y omega, hace evolucionar el estado, encuentra un rho sub i final nuevo, ¿ya? Este rho sub i final nuevo hace que sea o sea, ese estado final llega a ser un estado inicial nuevo para nuestro algoritmo de optimización. Volvemos a decir, vamos a volver a optimizar esta función, encontramos el beta y el omega de tal manera de hacer avanzar nuestro estado hasta llegar a otro punto, y así sucesivamente hasta llegar al estado final. En sí lo que queremos es, primeramente, al tiempo cero, si hacemos esto en un algoritmo, optimizamos nuestro coseno de alfa, encontramos el beta y el omega, hacemos evolucionar nuestro estado encontrando un nuevo estado inicial y después comparamos, ¿ya? Si es que el estado inicial es nuevo, es parecido al estado final que queremos, si la respuesta es sí, entonces estamos listos. Si la respuesta es no, continuamos, hacemos lo mismo. El nuevo estado final se convierte en un nuevo estado inicial para calcular para volver a calcular el coseno de alfa y obtener el beta y el omega, y así llegamos a un nuevo estado inicial, y bueno, y así llegamos a un nuevo estado final, haciendo evolucionar con el operador de evolución y comparamos. La parte de comparar está dado por la infidelidad, en este caso es uno menos la probabilidad de transición de los dos estados, y tenemos, o sea, decimos que estamos en el orden correcto si, o sea, terminamos el algoritmo si es que este valor es menor a 0.01, que es un valor modesto, se puede decir. Hay que agregarle también una restricción desde el punto de vista de la construcción de estos qubits, porque un sistema cuántico de dos niveles no existe. Entonces, la idea es que el control cuántico hace que el qubit, o sea, hace que nosotros nos quedemos en el primer nivel, en el estado base y en el primer estado excitado, pero eso lo hace el control cuántico. Entonces, debemos poner un constraint que está relacionado con la frecuencia natural del sistema. Y es decir, la amplitud del campo control debe de estar entre este rango. Bueno, vamos a ver, les hablé un poquito sobre una métrica, ¿ya? O sea, ¿cómo vamos a obtener este ángulo? Bueno, resulta que eh, la, la distancia de Bures, o sea, esta métrica nos da la distancia de Bures. La distancia de Bures generaliza la distancia de Fubini-Studi. Esta distancia relaciona la probabilidad de transición, pero de estados puros. La distancia de Bures lo que hace es generaliza eso a matrices de densidad. Esta es la distancia de Bures, como vemos aquí, para dos matrices de densidad, un ρ1 y un ρ2. Lo distinto es lo que está dentro de la traza. Esta raíz de aquí es la generalización de la probabilidad de transición para matrices de densidad. Lo que está dentro de la raíz en sí es la fidelidad, que es marca, o sea, nos dice qué tan iguales son dos matrices de densidad, ¿ya? Entonces, bueno, primeramente, ¿de dónde obtenemos esta métrica, la métrica de Bures? Resulta que el espacio de las matrices de densidad con la distancia de Bures em, o sea, es un espacio, o sea, es un manifold riemanniano. Es decir, que mediante la métrica uno puede obtener nociones geométricas como son el ángulo entre la intersección de dos curvas. Uy, perdón. Ya, como es el ángulo entre la intersección de dos curvas, uno puede obtener también la longitud de una curva, el área, el volumen, ¿ya? Entonces,
Bueno, pero bueno, o sea, también la pregunta es, o sea, ¿qué es una métrica riemanniana? Lo que es una métrica riemanniana es, o cómo se define esta métrica riemanniana. Una métrica riemanniana es un mapa que asocia un punto del espacio, es decir, un punto de una matriz densidad, lo asocia a un producto interno que está definido en el espacio tangente. Es decir, en el espacio tangente es donde vamos a definir estas nociones de geometría, de coseno, del producto interno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se obtiene esta métrica? En primer lugar, tenemos la distancia de Bures. Lo que hacemos es calcular la distancia de Bures entre un ρ y un ρ t, un parámetro t más un de ρ. Es decir, estamos evolucionando un poquito nuestra matriz densidad y le agregamos un parámetro t y este de ρ vive en el espacio tangente. ¿Ya? Bueno, entonces, en sí, uno expande esta métrica hasta segundo orden y define un operador A que está relacionado con la generalización de la probabilidad de transición. Y si uno ese operador lo expresa en valores de vectores propios del ρ, es decir, del punto donde estamos calculando la métrica riemanniana, tenemos una normal al cuadrado. Utilizando la identidad de polarización, uno llega a obtener la métrica, donde el A y el B son operadores definidos en el espacio tangente. ¿Ya? Bueno, ahora la geodésica es la que vamos a utilizar. ¿De dónde sale la geodésica? Bueno, si existe una geodésica entre dos matrices de densidad, ¿ya? Existe una correspondiente preimagen en el espacio W sub K. Bueno, en sí, la geodésica viene de purificaciones. Una purificación, estamos hablando de fibrados, ¿ya? En donde el espacio de las matrices de densidad está en la base, el fibrado, es decir, el espacio que está arriba, es un subespacio del espacio de Hilbert-Schmidt, o sea, este subespacio es del W sub K, ¿ya? Entonces, resulta que en el espacio W sub K, es decir, en el espacio de arriba, uno conoce que las geodésicas son arcos de círculo. Entonces, las geodésicas en el espacio base son proyecciones de estos arcos de círculo. Entonces, esta es la geodésica, como vemos aquí, depende de un coseno y un seno de teta cero, donde el teta cero está relacionado a la fidelidad y el rho y el sigma son el estado inicial y final, y siguen igual con unos productos que tienen que ver con la generalización de la prueba de transición. Pero bueno, vamos a ver ciertos resultados, ¿ya? Es decir, ahorita lo que vamos a hacer es va a presentar resultados del Hamiltoniano y el operador de evolución dados por Kong, dados por el libro de Kong. Bueno, estos son nuestros resultados. Partimos de un estado inicial y un estado final, ya, colocamos aquí. Entonces, cuando salen estas dos gráficas, ustedes pueden ver que, bueno, la línea negra es la geodésica. Podemos ver que hemos encontrado un hamiltoniano que sigue la geodésica entre estos dos estados. Entonces, en este punto fue muy genial encontrar estas gráficas, pero resulta que si uno sigue haciendo, o sea, uno va probando y resulta que no todo es color de rosa, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la geodésica y la evolución de nuestro algoritmo no sigue la geodésica. Entonces, pero bueno, lo que hace el algoritmo es bueno. ¿Por qué? Porque en el peor caso siempre va a llegar al estado final. ¿Ya? Bueno, decidimos seguir avanzando, seguir estudiando ahora ya no pusimos del hamiltoniano con coseno y seno, sino con unos constantes, en x y en y, es decir, campos constantes en el eje x y y. Y utilizamos el operador de evolución dado por la exponenciación de matrices de Pauli. Ya. Bueno, estos son los resultados. Tenemos igual, de la misma manera, buenos resultados. Eh, eh, en este caso, el error que teníamos antes lo hemos mejorado, pero igual, si uno deja seguir el algoritmo, resulta que el estado sigue evolucionando, pero, o sea, no se llega al estado final que queremos. Bueno, vamos ahora con las matrices, o sea, con estados mixtos. Para eso yo necesito estados puros, ¿ya? Como vemos aquí, entonces lo que vamos a tomar es una combinación convexa de estos estados y el hamiltoniano y el operador de evolución estados por con. Bueno, como vemos aquí, estos son algunos resultados, ¿ya? En sí, no voy a aclarar mucho, pero la idea es que nuestro algoritmo no sigue la geodésica, ¿ya? Para estos dos estados. Bueno, podemos mejorar en sí, ¿ya? Resulta que los modelos que vimos del Graeber, el Graeber y Crotop, estos dicen que tienen una convergencia al estado. Nuestro modelo
si uno tiene el tiempo constante, no tiene una convergencia. Es decir, el modelo sigue, el algoritmo sigue evolucionando hasta llegar al punto final, ¿ya? O sea, pero no es que se queda, no converge. Una idea para solucionar esto es hacer que el tiempo sea variable. Inicialmente era constante. Y para hacerlo variable, lo que hacemos es ubicar una segunda función objetivo, que esta función objetivo va a ser la fidelidad, y lo vamos a optimizar de acuerdo al tiempo, hasta el parámetro tiempo. Otra mejora va a ser un campo, uy, perdón, bueno, eh, otro, otra mejora sería agregar un campo en el eje Z. ¿Ya? Si unimos los dos, lo llamamos del modelo híbrido. ¿Ya? Bueno, estos son algunos resultados. Primeramente, este resultado de aquí es agregando solamente el campo magnético en el eje Z. Vemos que mejora mucho el problema que teníamos anteriormente. Y este, en cambio, es solamente utilizado, o sea, haciendo que el tiempo sea variable. Aquí la infidelidad mejora bastantísimo, o sea, dejamos de tener valores de 0,01 a valores de por 10 al menos 5, y eso es muy bueno, ¿ya? Vamos a comparar ahora con otros modelos. Inicialmente, para comparar con los modelos, lo vamos a hacer ahora, en este caso, con el GRAP y el CRAP y el GRAPE. Nosotros debemos de dar para poder comparar, debemos dar un estado inicial, un estado final. El estado inicial va a estar dado por el ket 0, es decir, el polo norte. El Y- va a estar dado por un estado ubicado en el ecuador. El tiempo uno lo da. Es decir, los algoritmos, el tiempo es un valor que uno lo da, no es un resultado del algoritmo. El n mayúscula es el tiempo, lo va dividiendo en partecitas, ¿ya? De tal manera de que los campos control son constantes. Y bueno, en sí uno da el hamiltoniano inicial y los hamiltonianos de control, que están dados por los campos en el eje X, Y y Z. Y uno escoge una infidelidad apropiada, que en este caso va a ser de 0 por 10 a la menos 5. Bueno, este es el CRAP. Como ustedes ven, el CRAP o sea, tiene una evolución muy interesante, pero al final llega al estado Y menos, ya que es lo que queremos. El, el GRAPE, en cambio, inicialmente parece que se aleja y llega al estado final, al Y menos. En cambio, nuestro algoritmo es un poco más directo, ya, o sea, eso es directo. ¿Por qué? Porque sigue la geodésica. Ahora, ¿cómo comparar estos modelos? Bueno, podemos comparar con los resultados de la infidelidad. En sí, la infidelidad de nuestro modelo está en un orden de por 10 a menos 8, el GRAVE está por 10 a menos 7 y el CRAP por 10 a menos 6. Entonces hemos encontrado un escenario en donde nuestro modelo es mejor. ¿Qué deseamos hacer a futuro? Primeramente es estos campos, o sea, estas amplitudes, podemos hacerlas correr en una computadora cuántica real y ver si funciona. Segundo, queremos agregar interacciones con el ambiente, porque hasta ahora esto se lo puede hacer con la ecuación de Lindblad, ¿ya? Es una generalización de la ecuación de Foy-Neumann-Liouville y tiene que ver con unos operadores que estos operadores son unos operadores de decaimiento que simulan el ambiente. También hay que mejorar en nuestro control cuántico. ¿Por qué? Porque el control cuántico que les presenté es óptimo. En realidad, la construcción de un qubit agrega ciertas imperfecciones. Lo mismo la interacción del campo control con el qubit. Las funciones de onda que se utilizan no son las que uno desea, sino son irregulares. Bueno, también lo que queremos es mejorar el control cuántico para estados mixtos. Esto se lo hace, bueno, tenemos una idea que hay que agregar la parte que genera las fases geométricas mediante este artículo, donde en este artículo hacen un control cuántico generalizando las fases geométricas, porque las fases geométricas nos dan las fases de Berry. Las fases de Berry se dan por procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos son lentos. Lo que se quiere aquí es generalizar los procesos adiabáticos haciendo que las compuertas cuánticas, o sea, en computación cuántica lo que se quiere es que las compuertas cuánticas sean rápidas y con altas fidelidades. Entonces, los procesos adiabáticos son lentos, entonces eso tenemos un problema ahí. Otra cosa que queremos hacer es escribir en código abierto, porque inicialmente el algoritmo estaba hecho en matemática. La idea es utilizar el QTIP, que es un toolbox de Python para mecánica cuántica. Y ahí están hechos el CRAB, el GRAVE, el CRTOP. También lo que queremos hacer es agregar otros qubits, por ejemplo, para hacer entrelazamiento cuántico, que, bueno, el entrelazamiento cuántico
está en algoritmos como el de transportación cuántica, bueno, el de teleportación cuántica, también para pasar llaves de encriptación y, y decriptación también están basados en el trazamiento cuántico. Bueno, en sí, las conclusiones. Para un qubit lo que hemos encontrado es es un conjunto de hamiltonianos que está basado en las matrices de Pauli y unas ciertas constantes, ¿ya? Que siguen la geodésica en algunos casos y en otros casos no. Por ejemplo, no la siguen en el caso de estados mixtos, pero en sí lo que hemos agregado tenemos un algoritmo de control cuántico que en este caso utiliza dos funciones de objetivo. La una es el coseno de alfa y la otra es la infidelidad. También lo que hemos visto es, hemos revisado algoritmos cuánticos muy conocidos como son el Grave, el Gravel-Cortop, y hemos encontrado un escenario en donde nuestro algoritmo es mejor que el de ellos. ¿Ya? También hemos utilizado conceptos de geometría de las matrices de densidad. Bueno, también lo que son purificaciones, de tal manera de obtener la geodésica, la misma métrica, dado por la existencia de Bures, que son conceptos más geométricos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Espero sus